Las lecciones de Israel. No es este un homenaje ciego ni defensa política, sino un estudio de su continuidad que permite ver algo que casi ninguna otra tradición humana ofrece: la posibilidad de comprender cómo una identidad puede atravesar milenios sin quebrarse, sin disolverse y sin renunciar a su propio eje. Israel, no el Estado moderno, sino la larga columna vertebral histórica del pueblo hebreo, funciona aquí como un espejo donde se revelan los mecanismos que sostienen o destruyen a las civilizaciones. No buscamos admiración ni condena, buscamos comprensión, y en esa comprensión se encuentran las claves para leer el presente con otra lucidez. Nadie puede ni debe justificar jamás el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica, la manipulación informativa, el uso distorsionado de una raíz espiritual para oprimir, perseguir o eliminar a un oponente. Tampoco pueden justificarse las alianzas con poderes hegemónicos que buscan imponer intereses imperialistas, ni las políticas y retóricas neofascistas que hoy se ven en el escenario internacional. Nosotros tampoco lo haremos. Del mismo modo en que apenas unas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, nadie reduciría la identidad del pueblo germánico a la aberración del nazismo, mucho menos podemos confundir una tradición de más de 3000 años con las decisiones políticas de un Estado moderno. La cultura no se agota en sus gobernantes. La espiritualidad no se resume en sus dirigentes. La historia profunda no puede ser secuestrada por la coyuntura. Por eso, antes de hablar del presente, vamos a mirar lo que muy pocos se detienen a observar: la continuidad excepcional del pueblo hebreo, una tradición que dio origen a las corrientes espirituales más extendidas del planeta y que, a pesar de invasiones, exilios, persecuciones y diásporas, nunca se disolvió en los imperios que la rodearon. Mientras tantas civilizaciones colapsaron, se fragmentaron o se volvieron irreconocibles, esta logró sostener un núcleo identitario, interpretarlo en cada época y sobrevivir sin perderse. Este episodio no es sobre geopolítica. Es sobre historia profunda, sobre cómo nacen, se expanden y finalmente caen las civilizaciones, sobre qué las lleva a la hipertrofia, a la distorsión interna, al colapso, y sobre por qué algunas pocas, muy pocas, parecen inmunes a los ciclos fatales que consumen a las demás. Si queremos entender el presente, primero tenemos que entender esa diferencia, y ahí empieza nuestro viaje. Ascenso y caída de las grandes civilizaciones. Cuando observamos la historia a gran escala, hay un patrón que se repite con una obstinación casi matemática. Los grandes imperios se expanden, brillan, imponen su lengua, su estética y su visión del mundo, y luego, inevitablemente, se desmoronan bajo el peso de su propia grandeza. No caen porque los invadan. Caen porque se vuelven gigantes torpes, incapaces de sostener la estructura que ellos mismos edificaron. La expansión sin límite termina volviéndose un veneno lento. El caso de Roma es el más emblemático. Pasó de ser una república austera a un imperio que abarcó 3 continentes. Cada victoria le exigía administrar más territorio, más ejércitos, más burocracia, más tributos. El colapso no fue un rayo, fue la acumulación de tensiones, corrupción, sobreextensión militar y un aparato estatal que ya no podía sostenerse. Roma cayó víctima de su propio tamaño. El imperio persa aqueménida vivió algo similar, aunque mucho más acelerado. Su expansión fue tan rápida y tan vasta que debía gobernar pueblos que no compartían lengua, costumbres ni cosmovisión. El sistema era admirable, pero frágil. Bastó el golpe quirúrgico de Alejandro para que una estructura tan grande como dispersa dejara de ser coherente. Egipto, en su fase tardía, ofrece otra forma de ruina. No fue conquistado por falta de poder, sino por desgaste interno. Una élite desconectada de la realidad social, una religiosidad fosilizada, una administración que ya no respondía al territorio, sino a sí misma. Era un cuerpo que seguía de pie, pero cuya vitalidad se había agotado hace siglos. En China, la historia repite su propio eco. Dinastías que alcanzan niveles extraordinarios de organización, ciencia y cultura, pero que entran en declive por el mismo fenómeno. Cuando el centro del sistema se vuelve demasiado pesado, cuando la burocracia se multiplica sin control, cuando la expansión exige recursos que nadie puede producir, la estructura se fractura desde dentro. No importa la brillantez, importa el equilibrio, y ninguna dinastía logró sostenerlo eternamente.
En los 4 casos el problema es el mismo, aunque tome diferentes máscaras. Cuando un sistema crece más rápido que su capacidad de mantenerse integrado, deja de ser un organismo y se convierte en un monstruo. Y los monstruos siempre caen. Pero más allá de las guerras, los tributos y la administración, hay un fenómeno más íntimo que atraviesa a todas las grandes civilizaciones antes de su caída: la pérdida de identidad. A veces ocurre lentamente, como una filtración que nadie ve. Otras veces es una apropiación descarada del pasado para justificar intereses presentes. En ambos casos, el alma del sistema se fractura. Una forma de esa fractura es la fusión cultural sin dirección, el híbrido que no nace de la convivencia natural, sino de la sobreexpansión. Un imperio que absorbe pueblos, lenguas y ritos no por diálogo, sino por dominación, termina sin un centro claro. Roma, en su apogeo, ya no era Roma. Era un collage donde ninguna tradición lograba ordenar a las demás. Lo que empieza como riqueza se convierte en dispersión. La otra forma es todavía más corrosiva: usar la espiritualidad y la tradición como herramientas de legitimación política. El poder toma un mito, una figura, una escritura, y la acomoda a su conveniencia. Egipto tardío lo hizo cuando los faraones se envolvieron en rituales que ya no comprendían. El imperio persa lo hizo cuando la figura del rey fue exagerada hasta volverse divina. China lo hizo cada vez que el mandato del cielo se usó para justificar cualquier abuso, siempre en nombre del orden. Cuando lo espiritual se vuelve propaganda, lo sagrado se vacía. Y cuando una tradición se vacía, la sociedad que la sostiene pierde el pulso que la hace coherente. Lo que queda es un cascarón brillante, pero sin sentido interno. El colapso empieza allí, mucho antes de la guerra, mucho antes de las invasiones. Porque un sistema puede crecer o menguar, puede ganar o perder territorios, pero si su identidad, su eje simbólico, se desfigura, ya no tiene cómo sostenerse. Los imperios caen cuando se vuelven demasiado grandes para recordar quiénes son o demasiado cínicos para honrar lo que dicen que creen. La raíz que permanece en movimiento. Mientras los grandes imperios se volvían enormes y pesados, Israel tomó otro camino. Su lugar nunca fue el dominio del mundo. Su lugar fue el mundo mismo, disperso, móvil, vulnerable, expuesto a transformaciones que a cualquier otro pueblo lo habrían disuelto. Pero esa exposición no generó pérdida. Generó una identidad capaz de adaptarse sin quebrarse. La clave es simple, pero poderosa: flexibilidad hacia afuera, fundamentos innegociables hacia adentro. La Torá es el mejor ejemplo de esto. El texto es intocable, cambió la historia, pero jamás se deja cambiar a sí mismo. Ningún imperio logró una obra que sobreviviera milenios sin ser reescrita, retocada o corregida para acomodar los tiempos. En cambio, su interpretación es un universo infinito. Comentaristas, escuelas, corrientes, debates, disputas, reinterpretaciones. El texto permanece, la lectura evoluciona. Ese equilibrio, firmeza en la raíz, movimiento en las ramas, es lo que permite que la tradición siga viva sin fosilizarse. Israel no sobrevivió porque fuera rígido. Sobrevivió porque nunca confundió esencia con forma. El pueblo podía cambiar de lengua, oficio, paisaje, costumbres locales, pero jamás renunció a su núcleo espiritual. Eso hizo posible una paradoja brillante: una identidad lo suficientemente sólida para no romperse y lo suficientemente flexible para no astillarse. La existencia de múltiples líneas, mística, racional, legalista, filosófica, popular, también es parte del secreto. Mientras otras culturas imponían una ortodoxia única, Israel permitió una diversidad interna feroz, siempre contenida por un eje común. Es posible ser racionalista como Maimónides o simbólico como Ibn Ezra, místico como el Zohar o filosófico como Saadia Gaón, y seguir perteneciendo al mismo caudal. No hay exclusividad, hay ecos. La mística hebrea llevó aún más lejos esa flexibilidad. Convirtió el universo en un sistema vivo, dinámico, corregible. La idea de que la creación no está terminada, que el orden del mundo puede ser reparado, que lo divino se expresa en niveles, eso abrió caminos que ninguna otra tradición monoteísta había considerado. Fue una espiritualidad que no solo explicó el pasado, explicó cómo seguir caminando. Y hay algo más, algo que suele decirse poco. Israel nunca quiso ser imperio. No se organizó para conquistar. No construyó un sistema para absorber pueblos. No buscó convertir al mundo entero a su identidad. Eso lo dejó fuera de la lógica imperial que mata a todas las civilizaciones dominantes.
sin la hipertrofia, sin la expansión desmesurada, sin la carga imposible de administrar un mundo entero, la tradición pudo concentrarse en permanecer. No es un milagro, no es excepcionalismo mágico, es diseño cultural. Es la inteligencia histórica de un pueblo que entendió que la grandeza no se mide en territorio, sino en continuidad. Y ahí está la lección. Evolucionar no es traicionar la raíz, y sostener la raíz no es volver la piedra. Israel encontró esa ecuación y la mantuvo viva durante más de 3000 años. En el relato de la Torá, Jacob pasa solo al otro lado del río, y allí se enfrenta con un ser que la tradición identifica como un mensajero divino. Pelean hasta el amanecer. Es un combate extraño, silencioso, simbólico, más espiritual que físico. Cuando la figura celestial ve que Jacob no se rinde, le dice: «No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y prevaleciste». Ese es el núcleo. El nombre Israel no significa recto, virtuoso, ni el que camina derecho. La traducción literal de raíz es otra cosa: erguirse ante Dios, ponerse de pie frente a lo divino, sostener la mirada y no ceder. Es una etimología de confrontación, no de sumisión. Es la afirmación de que lo sagrado no exige quietud, sino diálogo. No exige obediencia vacía, sino conciencia, desafío, discernimiento. En ese gesto, Jacob erguido, Jacob que no se deja dominar por el ángel, está la matriz de toda la tradición. Por eso Israel puede adaptarse sin disolverse. Por eso puede interpretar sin romper su raíz. Por eso puede discutir con sus propios textos, con sus propios maestros, con su propio Dios y seguir perteneciendo. El nombre declara la identidad. No es un pueblo que se arrodilla, sino un pueblo que conversa, debate, disputa, pregunta y sostiene el vínculo incluso cuando duele. La fe en esta tradición no es sumisión sino relación. La relación implica tensión y la tensión implica vida. Ese es el corazón rebelde que explica su continuidad. Un pueblo llamado literalmente a mantenerse en pie ante lo divino. Una tradición que nació de un combate y nunca renunció a la confrontación como forma de espiritualidad. Israel no sobrevivió porque fuera obediente. Sobrevivió porque fue fiel a una raíz que pide movimiento, interrogación y firmeza interior. Ese es el eco que todavía resuena en su historia. Y es la clave simbólica para conectar tradición, flexibilidad y permanencia. El legado útil de la tradición. Después de recorrer el destino de los imperios y la persistencia de Israel, la diferencia esencial ya se dibuja sola. No es la cantidad de poder, ni el territorio, ni la riqueza lo que define la continuidad de un sistema, sino la estructura de sus fundamentos. En un extremo están las tradiciones puramente conservadoras, esas que repiten formas, ritos y discursos sin permitir que nada se mueva. No protegen una raíz. Protegen un hábito. La rigidez paraliza, encierra, impide evolucionar. Pueden durar un tiempo, pero tarde o temprano el mundo las deja atrás o las vuelve irrelevantes. En el otro extremo está la tradición que sirve como marco vivo, no como museo. Esa tradición tiene una raíz firme y al mismo tiempo una rama flexible. Mantiene principios claros, pero permite reinterpretaciones que expanden el sentido sin quebrarlo. Es lo que permite que una identidad no se estanque ni se disuelva, sino que avance con dirección. Ahí aparece la conexión con el sistema fuente universal. La evolución solo tiene sentido si existe un eje que no se negocia, los fundamentos que sostienen la coherencia del sistema y una periferia que puede adaptarse, aprender, corregirse, mutar. Sin fundamentos, todo se dispersa. Sin flexibilidad, todo se rompe. Un sistema vivo no se impone por la fuerza ni se sostiene por conservadurismo. Se sostiene porque sabe distinguir entre aquello que debe permanecer y aquello que puede transformarse. Esa es la lógica que explica por qué algunas tradiciones atraviesan milenios mientras otras colapsan en el intento de mantenerse inmóviles o de cambiar sin medida. Una tradición útil no es la que congela el pasado, sino la que mantiene su núcleo encendido mientras deja que el mundo gire a su alrededor sin perderse. Esa es la cualidad que conecta a Israel con los sistemas que perduran y con toda estructura que busca evolucionar sin perder su sentido. A partir de aquí, el camino hacia nuestra visión del sistema fuente aparece con una claridad distinta. Por todo esto, mirar el pasado con espíritu crítico no debe ser nunca una forma de desprecio, sino un acto de responsabilidad. El pasado es un territorio donde conviven grandeza y error, lucidez y sombras.
Si se lo endiosa, se vuelve un dogma. Si se lo descarta, se pierde la brújula. La memoria funciona como un tejido vivo. Permite identificar qué parte de la historia merece conservarse como fundamento y qué parte pertenece a los residuos de época que ya no cumplen ninguna función. Esa lectura crítica, ni nostálgica ni iconoclasta, es indispensable para construir continuidad. Lo llamamos pasado continuo, una memoria que no se limita a recordar, sino que procesa, decanta, clasifica y transforma. De ahí nace la capacidad de distinguir lo esencial de lo superfluo, lo que sostiene del ruido que solo distrae. Las civilizaciones que supieron perdurar, así como las identidades que atravesaron siglos, conservaron principios, no colecciones de costumbres. La memoria, entendida como herramienta de depuración y no como santuario, mantiene vivo aquello que da dirección y deja caer lo que ya no aporta. Esa operación fina, mantener la raíz, soltar la cáscara, es la que convierte al pasado en fuerza, no en peso muerto. Con esta perspectiva, el puente hacia Dios como sistema fuente se vuelve natural. Toda evolución auténtica necesita memoria para no extraviarse, fundamentos para no diluirse y apertura suficiente para no volverse prisión. Esa es la arquitectura que permite continuidad sin repetición y transformación sin pérdida de sentido. Epílogo. Más allá del presente provisorio. El presente no se encuentra dentro de una civilización occidental exhausta, sostenida por un aparato mental que corre más rápido de lo que puede comprender. Hay un agotamiento que no viene de la escasez, sino del exceso. Demasiada información sin sabiduría, demasiada velocidad sin dirección, demasiada técnica sin alma. Esa hipertrofia sistémica, el crecimiento sin integración, produce un tipo de decadencia que no hace ruido al caer, sino que se deshace como una estructura carcomida. Lo que se pierde es la capacidad de recordar, y con ella la continuidad que permite no repetir los mismos errores con otros disfraces. En ese paisaje, el Estado sionista contemporáneo aparece atrapado en la dialéctica trágica de sus propios aliados históricos. La alianza con potencias que también atraviesan su propio declive arrastra a Israel a decisiones que contradicen la esencia que sus textos, sus sabios y su nombre encarnan. Confrontar para elevarse, no para destruirse. La repetición de patrones imperiales ajenos, el castigo desproporcionado, la retórica mesiánica, la política de enemigos permanentes, no fortalece la identidad, la deforma. Es una paradoja amarga. Un pueblo que sobrevivió milenios gracias a su memoria, arriesgando quedar atrapado en los errores de quienes olvidaron todo. Aquí no hay una denuncia moral ni un diagnóstico apocalíptico, sino un aviso. Cuando una civilización pierde la memoria profunda, aparecen las plagas de nuestro tiempo. No langostas ni pestes, sino versiones contemporáneas, la fragmentación mental, la polarización sentimental, la ansiedad de sentido, la violencia sin proyecto, el autoritarismo degradado en espectáculo. Son señales de un sistema que se dispersa, como un organismo que ya no coordina sus propias funciones. El remedio no es volver atrás ni refugiarse en eslóganes espirituales. Es recuperar la memoria como brújula, no como museo. Recordar para distinguir lo esencial de lo accesorio, lo que sostiene de lo que solo decora. Recordar para no confundir identidad con rigidez, ni flexibilidad con renuncia. Recordar para que la evolución tenga dirección y no sea un simple cambio atmosférico. Cruzamos un tiempo de caos y el caos pide temple, no para detenerse, sino para atravesarlo sin perder la forma. Cada época tiene su desierto, y esta no es la excepción. Lo que cambia es la geografía simbólica. La tierra prometida ya no es un territorio físico, sino un horizonte de evolución continua, un estado del espíritu colectivo capaz de sostener raíces y a la vez avanzar sin temor a lo desconocido. La invitación final es clara: no permitirse el lujo del olvido. Sin memoria, cualquier civilización, sea una nación, una cultura o un sistema espiritual, se vuelve presa de sus propias plagas. Con memoria viva, en cambio, el camino se abre incluso en medio del caos. La continuidad se vuelve posible. Y la promesa, esa promesa eterna de elevarse, de transformarse, de seguir siendo en cambio, vuelve a tener sentido.